Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la revisión del ejercicio número 2, teniendo en cuenta la guía de actividades. Entonces, nos dice el ejercicio 2 que tomando el PIB real de Estados Unidos, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Vamos a calcular el cambio porcentual del PIB y trazar la gráfica. Van a calcular la pérdida del PIB en dos periodos, que de 1929 a 1933 y 2007 a 2009. Y de estos dos, ustedes deben determinar cuál fue el más grave y el por qué. Después, teniendo en cuenta estos cálculos que ustedes han hallado, van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con la siguiente expresión. Si la Gran Depresión se hubiera detenido en 1931, habría quedado una recesión grave y no la calamidad que fue. Ustedes pueden encontrar parte de esta cita en la publicación de Dorbush en la página 350. ¿Cuál es la idea? Que ustedes con los datos anteriores, con el punto A y el punto B, puedan tener información de profundización para que puedan determinar si realmente esto se hubiera podido detener o no. Para eso ustedes tienen un anexo en PDF, que lo que yo hice fue pasarlo a un Excel. Entonces, aquí está el año y aquí es el dato del PIB. Y lo primero que hay que hacer, si ustedes se dan cuenta, yo lo puse aquí para facilidad y poderles explicar a ustedes más fácil, que se debe calcular el cambio porcentual. Después vamos a calcular la pérdida entre los dos periodos y después vamos a determinar con una orientación que les voy a dar para que ustedes puedan tener una luz sobre cómo se hace. Para calcular un cambio porcentual de cualquier estadística, lo vamos a hacer con la fórmula estadística de el dato final menos el dato inicial, y ese resultado se va a dividir en el dato inicial. Entonces, en Excel, dependiendo de la función que usted utilice, igual o más, entonces vamos a oprimir igual, abrimos paréntesis, tomamos el dato final, en este caso el dato del PIB de 1930, lo restamos con el dato de 1929, esto cerramos paréntesis, división, y tomamos nuevamente el dato de 1929. Y aquí nos va a dar el primer cálculo, que es la idea que ustedes tengan ya configurada la celda de porcentaje para que sea mucho más fácil. Volvemos nuevamente, más o igual, abrimos paréntesis, el dato final menos el dato inicial, es decir, del año anterior, dividido en el año anterior, es decir, 1930. Y así sucesivamente. ¿Yo qué hago para facilidad? Pues como ya tengo la fórmula, lo que hago es que me paro en ella en la parte inferior derecha, donde aparece esa cruz, y arrastro la fórmula. Para verificar, me puedo parar en cualquiera de las celdas, doy doble clic y me doy cuenta que la fórmula sí es. Esto es lo primero que tienen que hacer. Bueno, yo por aquí tengo las celdas ocultas para facilidad de explicarles. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Tomamos entonces los datos del cambio porcentual, vamos a la opción insertar, la tendencia de nosotros es lineal y aquí ya la van a tener. Entonces se van a dar cuenta cuál fue el comportamiento, cuál realmente aquí tuvo una gran fluctuación este PIB. Buenos días, entonces, por tanto, hay que revisar. Y ustedes ya lo pueden modificar. Eso para el primer punto. Yo le envié el 10 de marzo y hasta ayer me hicieron la observación, ya hice la corrección. Para el segundo punto nos me dice que debo hallar la pérdida entre el periodo 1929 a 1933 y de 2007 a 2009, y este resultado debo comparar. Entonces voy a elegir de 1929 a 1933 y elijo el siguiente de 2007 a 2009. Entonces, para que a mí me quede más fácil hacer este análisis, lo que yo hago es que oculto estas celdas. Las oculto y lo que hago es comparar. Entonces necesito sumar cuánto fue, o darme cuenta cuál fue el total de la pérdida del PIB
Entonces, como todo este primer periodo de 1929 a 1933 la pérdida fue negativa, voy a sumar todos los datos. Los datos de... ¿Qué pasa con el 2007 al 2009? No puedo sumarlos todos porque el dato del 2007 es de 1,88, quiere decir que la economía creció poco, pero creció. Aquí no hubo pérdida. Entonces solo voy a tener en cuenta los datos del 2008 al 2009. Y aquí, pues ustedes ya pueden analizar cuál de los dos periodos es el más grave o el que más tuvo pérdida y por qué. ¿Y cómo hacen? Pues ustedes van a, con las lecturas que tienen, con su investigación, se dan cuenta realmente en este rango de años qué pasó y qué los llevó a que tuvieran una pérdida tan significativa en el PIB. Ya teniendo en cuenta todos estos datos, estos cálculos, este análisis, pues ustedes pueden determinar si realmente se hubiera podido parar en 1931 esta crisis o si no. Y si no, deben dar la justificación y si sí, de igual manera deben hacer la justificación. Esto frente al punto número 2. En el siguiente punto, donde dice que con la pregunta de selección múltiple con única respuesta, entonces deben tener en cuenta la premisa que dice durante la década de 1980, muchos países de América Latina pasaron por una crisis económica profunda. Los historiadores económicos utilizan el concepto de la década perdida para referirse a estos años difíciles debido a. Entonces, para ustedes poder elegir una respuesta de estas, deben saber primero qué es la década perdida. Entonces, aquí en la bibliografía que nosotros les dejamos hay información y ustedes también pueden hacer la información libre. Una vez sabiendo qué es la década perdida, pueden elegir esta información. Cuando la justifiquen, por favor, citen de dónde toman la información o con base en qué hacen esa apreciación. Eso como tal es frente a la pregunta 2 y a la pregunta 3.